Muy bien, Hechos 17, del 26 en adelante dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está Pablo, es la continuación de Pablo hablando en el Areópago. Está Pablo delante de este grupo de gobernadores, los líderes de la ciudad, allá en Atenas, y rodeado por filósofos, una ciudad llena de idolatría y llena de ideas. Y les empezó pues a predicar Pablo, a hablar, y les dice, hay un solo Dios, ese Dios hizo el mundo, ese Dios nos dio vida a nosotros, de un solo hombre venimos todos, de ahí está el origen de la humanidad. Y entonces ahora les empieza a decir, ese Dios mantiene todo. Y les dice que ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de la habitación del ser humano, para que busquemos a Dios. Ese es el rollo. O sea, nos puso fecha de caducidad para que busquemos a Dios. La, la nación hoy es como es, y eso que tiene fecha de caducidad. Personas en la historia que negaron la existencia de Dios y por lo tal negaron que había vida después de la muerte para el ser humano, y por lo tal negaron también que había juicio después de este mundo. Esas personas han hecho unas cosas horribles en el mundo. Y ahora fíjese, algunas personas critican a la religión porque la religión es culpable de muchas guerras, de muchas muertes. Y es cierto, la religión mata, la ley mata, dice la Biblia. Pero cuando quitamos la razón para tener una ley moral en nuestro corazón, que es Dios, cuando quitamos de nuestras vidas lo único que nos evita que nos desboquemos con maldad, tenemos el resultado, por ejemplo, de Adolfo Hitler, que él pensó que no tenía que darle cuentas a nadie. Como Stalin, que él pensó que no tenía que darle cuentas a nadie. Y si usted ve, tan solo con la Segunda Guerra Mundial, fueron millones de millones de millones de personas que murieron en una sola guerra por un solo hombre. Se calculan que alrededor de 70 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Horrible. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que cuando se acabó la Primera Guerra Mundial de 1917-18, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, esa fue conocida como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, o sea, no va a haber otra guerra más peor que la Primera Guerra Mundial, porque 17 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial fueron demasiados. Unos cuantos años después, ni siquiera una generación después, viene la Segunda Guerra Mundial, donde son masacrados 6 millones de judíos. Eso es lo que pasa cuando el hombre quita de su vida a Dios. O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo que me detiene de hacer lo que quiera hacer? ¿A quién le voy a dar cuentas? ¿Por qué está mal robar?
¿Por qué está mal asaltar un banco? ¿Por qué está mal? Si esta vida es todo lo que hay, pues vamos a darle a todo. Pero dice aquí en esta predicación Pablo, no solamente Dios te puso el día, te determinó cuántos días vas a estar aquí en la tierra, pero luego viene el juicio. Luego viene el juicio. Y pues yo sé que muchos de nosotros vivimos como si fuéramos a vivir por siempre, brothers. Pero la Biblia dice lo contrario. La palabra de Dios dice que nuestros días están contados y es por eso que la urgencia a buscarlo. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Fíjese, esto es si le va bien, ¿no? Esto es si le va bien. Es medio irónico porque hay muchas personas que se quieren jubilar, retirar. Están esperando, no, si me aguanto hasta los 70 voy a agarrar más. Hasta los 70 a lo mejor ni llegas. Es lo más probable que no llegue. ¿Cuántas personas ve usted de 70 años el día de hoy? ¿Cuántos? Pues sí, va donde está un ancianatorio, va a haber muchas. Allá donde los guardan a todos, aquí hay muchas. Pero voltea a ver en su vida diaria como el día de hoy. Hay más treintañones, cuarentones que ochentones. Va a vivir, uy, sí, aquí hay muchos de 90 años. Mientras más se acerca a los 90, menos personas ve. Menos personas ve. Y eso que se supone que nuestra medicina está bien, súper avanzada. Y entonces ya logra vivir más las personas. Y ahorita ya se detectan enfermedades que antes no se detectaban. Y ahorita le cambian piezas como si fuera auto. Que la cadera, que la rodilla, no hombre, le arreglan piezas que antes eran inarreglables. Y aún así la gente no dura mucho. Y aún así, si llegara a los 100 años, 120 años, la pregunta entonces, para que más agarre la onda, es ¿cuántas personas ve allá afuera de 120 años? O sea, tenemos los días contados. No van a durar muchos. Eclesiastés 6:12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Fíjese, pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Fíjese, dice, nuestra vida pasa como sombra y vivimos como si fuéramos eternos. O sea, nuestras decisiones, nuestro comportamiento es como si siempre fuéramos a estar bien. Yo recuerdo hace unos añitos no necesitaba no hace mucho, no necesitaba estas cosas. No hace mucho tiempo, le estoy hablando de 2 años atrás, yo podía brincar de aquí, dar 2 vueltas en el aire y luego caer parado. En mi imaginación. Ahorita ya ni en la imaginación puedo hacer eso. Porque me duele nomás de pensarlo, ¿no? Pensarlo. El caso es de que nos vamos deteriorando. Y todavía si nos quisiéramos meter más a ciencia, el día de hoy el ser humano dicen que ha evolucionado, ¿eh? Evolucionado. Cuando usted en realidad estudia al ser humano, se da cuenta que el ser humano ha evolucionado. No evolucionado, ha evolucionado. Es lo contrario de la evolución. Cada vez vienen más enfermedades que nos afectan más cosas, somos más sensibles, somos más débiles, aguantamos menos. Vean nomás la generación del día de hoy. Dígame que es más fuerte emocionalmente que la generación del ayer. Y usted lo puede ver, a la mejor batalla todavía podría discutir conmigo con lo del ser humano que ha evolucionado. Sí, le puedo dar otros ejemplos, que hay muchos. Le puedo dar el ejemplo grande y precioso de la música. Usted no me va a decir que la música de hoy es mejor que la de ayer. Porque no es. Ok, no es. O sea, nadie le gana a Mozart, a Beethoven,
¡Qué música, Señor! Pero luego llegó un tope con el jazz y los blues y de ahí empezó a caer. El caso es de que cual sea que sea el estilo de música que usted tenga, se da cuenta que la música no está mejorando. No está mejorando, es la verdad. Y ahorita los famosos y los reconocidos como artistas musicales ni siquiera pueden tocar la guitarra. No son artistas. No saben ni qué es do, ni re, ni mi. Pero están famosos ahí arriba, ¿no? Son como si fueran el ejemplo de un artista musical, cuando ni siquiera los tonos saben reconocer. Y le llamamos a eso evolución. No es evolución, es evolución. ¿Ok? Yo sé que todos tienen Google. ¿Para qué se hacen? Ahí le buscan en el Google. Evolución. Yo tengo tres de aquí que siempre están googleando cada vez que digo algo. Ya tengo que tener cuidado cuando digo algo. Job en capítulo 14, versículo 5 dice, ciertamente sus días están determinados. Está hablando de nosotros, ¿eh? Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Podemos vivir más de lo que Dios quiere que vivamos? No podemos. Este es un consejo para aquellos que cada vez que estornuda alguien sienten que se van a morir, ay no, coronavirus. Dios ya tiene la fecha de caducidad de usted. No hay virus que lo mate antes. No hay camión que lo atropelle antes. No ande tampoco ahí provocando a Dios, no se salga, porque eso es pecado. Okay. Porque de todos modos, a lo mejor si va a vivir hasta los 80 años y se mete con un camión, va a vivir hasta los 80 años, pero sin piernas. Entonces, Santiago 4:14. Está hablando de la arrogancia del ser humano aquí en Santiago 4 y luego dice, en esa arrogancia dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así podemos continuar buscando en la Biblia. Se da cuenta que la palabra de Dios no solamente dice que nuestra vida es como la sombra o como el humo o como la neblina, es como una flor que en la mañana sale y se seca y se marcha. O sea, vivimos muy poco tiempo. Nuestros años no son muchos aquí en la tierra. ¿Cuánto a ustedes se les ha hecho que su vida ha pasado como flash? O sea, así de poco vivimos como para no estar meditando en nuestra vida espiritual y en el momento que le tenemos que dar cuentas a Dios. Vivimos tan poco como para no estar buscando a Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todos ustedes saben que van a morir. Y Dios fue quien fijó para todos, para cada individuo. O sea, es tan asombroso que aún Jesucristo dijo que aún los pajaritos no caen sin que Dios lo consiente. Es tan asombroso Dios que dice que aún los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, todo en tu vida está determinado por la soberanía de Dios. Para que nosotros estemos involucrados más en cosas secundarias. Es ilógico, dice Pablo. Es ilógico porque le estoy... Otra vez, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Está usando la Biblia? En realidad Pablo no está usando la Biblia. Aquí cuando le está predicando a los atenienses, está usando la lógica, el cerebro, el razonamiento. Les está diciendo, piensa mi chavo, agarra la onda. Eso es lo que está haciendo Pablo. Yo, para respaldar las palabras de Pablo bíblicamente, estoy usando versículos bíblicos. Pero en realidad usted ya sabe, es lógico. Es lógico, por eso es ilógico que usted esté reclamándole a Dios cuando su abuelito de 80 años muere. ¿Y por qué eres tan injusto? En realidad, injusto porque murió tu abuelito, tu papá, tu hermano tan viejo. Yo entiendo cuando muere un niño, cuando muere un joven, cuando muere uno que no está tan tan grande. Pero cuando muere ya viejo, ¿qué creías que vivía por siempre? Y aún así tenemos a muchas personas que le reclaman a Dios cuando muere un ser amado ya grande de edad, ya avanzado de edad. No le estoy diciendo que no es doloroso, es bien doloroso cuando uno pierde a cualquier ser amado de cualquier edad que tenga, pero es algo que se espera lógicamente en este mundo.
Y claro que es doloroso cuando perdemos a alguien más joven, ¿verdad? Y ahí es donde tiene un poquito más de lógica el preguntarle a Dios el por qué. Tiene un poquito más de lógica. Aún así, cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios sí nos dice un por qué, pues. El caso es de que llega un momento donde se termina la chance para todos, es lo que le está diciendo Pablo. Todos tienen chance. Todos, Dios en su gracia les da oportunidad a todos. Versículo 28, ahora dice, vuelve a recapilar pensando que que está Pablo hablándole a estos filósofos y les dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y esas son lo que acaba de decir Pablo, son dichos de poetas, de filósofos muy conocidos. Y las preguntas eran, ¿en qué vivimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo ocurre el movimiento? ¿O qué somos? O sea, ¿usted se acuerda de la poesía? ¿Quién le mencionaré? A William Shakespeare. A William Shakespeare, el famoso ser o no ser. Esa es la pregunta. O aquellos brothers que hablan inglés, que no me entendieron bien. To be or not to be. That's the question. ¿Eh? Ese es un poeta preguntándose, haciendo una pregunta que ya tenía siglos. En ese caso, Shakespeare en su drama, pues está haciendo la pregunta, ¿vale la pena vivir? O sea, morir o vivir. Si usted recuerda es Hamlet, ¿no? El drama de Shakespeare, Hamlet. Pero es la pregunta de siglos, donde las mentes pensadoras dicen, ¿vale la pena la vida? Y si vale la pena, ¿de dónde viene la vida? Y empezaban a meditar y ¿cómo es que muevo la mano? ¿Cómo se mueve esa hormiga? ¿Cómo es el movimiento? ¿Y somos? ¿Es una realidad esto? ¿Es una fantasía? ¿Estoy soñando? Son preguntas filosóficas que algunos de ustedes se han hecho. ¿Cuántos de ustedes están pensando que a lo mejor todo esto es un sueño nomás? Los últimos años ha tomado fuerzas otra vez la metafísica en las mentes ignorantes, donde no existe la realidad. Todo esto es un sueño de alguien que está por allá acostado en el cosmos. Y Pablo acude a ese razonamiento, a esas preguntas que ellos tienen y les dice, en Él, en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios somos. Porque la pregunta todas estas preguntas vienen, pero ¿de dónde viene la vida? ¿Pero de dónde vienen las energías para el movimiento? ¿Qué mueve el sol? ¿Qué mueve la luna? ¿Qué mueve el viento? ¿De dónde viene la existencia? Son cosas profundas, la verdad. Si usted se pone así medio poético, ¿no? Son cosas verdaderas preguntas verdaderas dentro de la mente humana. ¿Qué es la vida? ¿Qué es eso? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué pasa cuando termina la vida? ¿Esto es todo? ¿Después de aquí hay algo más? Y entonces Pablo está atendiendo estas ideas. Y pues dice, en Él vivimos. En Él vivimos. ¿Será que esta vida es una chiripa, un accidente? ¿Será que esta vida comenzó de la nada y terminará en nada? Otra vez, fue un accidente, de repente chocaron dos átomos, un accidente cómico que hubo, un cosmic collision, y ya salimos nosotros. Por lo tal, si es así, pues es cierto lo que hablamos en un principio. No hay a quien darle cuentas, no hay ley moral, no hay ética, no hay para qué buscar hacer el bien. Somos igualitos que los animales, un poquito más habilidosos. Diríamos, si somos como los animales, entonces somos solo gérmenes avanzando a la aniquilación.
Y va a llegar un momento donde vamos a dejar de ser. Eso es el razonamiento. Que por cierto, este viernes, creo que fue el viernes, me quedé hasta como la 1 de la mañana hablando con unos jóvenes de todo este tipo de cosas, ¿no? Bien asombroso. La verdad fue la primera clase que he tenido donde todos los alumnos me ponen atención. Y preguntas bien profundas como esta. Si es la evolución y si el ser humano viene de la rana, parte del proceso evolutivo, ¿por qué la rana es más avanzada, está más evolucionada que el ser humano? Pregúntale a Google si el ser humano evolucionó de la rana, ¿por qué la rana está más evolucionada que el ser humano? Y siendo bias, como dicen, a lo mejor el Google le va a decir el ser humano y la rana están igualmente evolucionados, que es una mentira científica, ¿verdad? Entonces usted empieza a pensar y se da cuenta que todos venimos de Dios y que somos de Dios y que Él es el que nos da la vida, Él es el que inició la vida y que no somos simplemente animales evolucionados. Es el resultado, nosotros somos el resultado de un ser inteligente que nos hizo con propósito. Ese es Dios. Y por lo tal, dice Pablo, mi vida está en Dios. No está en la casualidad, no está en la chiripa. Mi vida, en Él vivimos, dice. Yo vivo en Dios. Y todo lo que pasa, como dijo también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mi vida no depende de, ay, aquel presidente que no hace bien las cosas, aquella que es... No, mi vida está en las manos de Dios. Y luego dice Pablo, nos movemos, en Él nos movemos. Otra vez, son palabras bien avanzadas para algunos, porque es el misterio del movimiento, los cambios, y no nomás en el ser humano, pero en todo lo que nos rodea. Cada movimiento tiene significado. Usted recuerda la ley de física que dice que cada acción tiene una reacción. Los objetos en movimiento se mantienen en movimiento. Los objetos se mantienen inanimados, a menos de que alguien más los ponga en movimientos. Entonces la pregunta, bueno, ¿quién empezó a mover todo? Dios, en Él nos movemos. Y Dios sostiene el movimiento de todo el universo. Y luego dice somos, ¿no? En Él somos. Así, si se pone así usted medio poético. ¿Cómo dicen cómo va el dicho de poetas y locos? ¿O cómo va? Gracias, hermana. 2, 3 de aquí tenemos más de un poco, pero de poetas, si usted se pone así medio poeta y se pone a preguntar cosas bien, bueno, se necesita andar medio melancólico para ponerse medio poeta. Pero usted se pone a preguntar, ¿por qué hay algo? ¿Por qué mejor no hay nada? Se oye medio ilógico, pero si usted ha meditado, ahí va a llegar a esa conclusión. Dice Pablo, en Él somos. O sea, nosotros no tenemos el poder de ser en nosotros mismos. Usted necesita a alguien, diríamos a algo, pero estudiando la Biblia nos damos cuenta que algo para vivir, para hacer, para existir. Y cuando hablo de eso, lógicamente que a lo mejor nosotros pensamos inmediatamente en cosas como el agua, necesito el alimento, la bebida, el sol, protección, necesitamos muchas cosas, necesito una pareja, necesito amigos, necesito oxígeno, muchas cosas, pero en realidad, ¿quién es el que nos empezó a dar todo? Y viene la pregunta que entra en nuestro razonamiento, una pregunta que está limitada por el conocimiento y las habilidades humanas, donde decimos, bueno, si yo necesito, entonces Dios también necesita. Lo ponemos a nuestro nivel.
Si yo tengo un comienzo, entonces Dios también tiene un comienzo. Si yo necesito que alguien me creó, ¿quién creó a Dios? Pero todo eso se responde con la seidad de Dios. Dios es y ha sido, y Dios se sostiene en sí mismo. Dios no necesita de usted, usted necesita de Dios. Y lógicamente que con estos temas nos podríamos extender mucho. Y yo creo que en alguno de nuestros estudios durante la semana nos hemos estado extendiendo un poquito más y seguiremos, porque es importante que nosotros podamos tener la respuesta para aquellas mentes que andan buscando la respuesta. En lugar de simplemente decirles, ten fe, tú cree nomás. Es mucho más que eso. Entonces, son preguntas, Pablo está resumiendo, está llegando como a la raíz de la mente filosófica, el movimiento, el existir o el ser, la vida misma. Y le está diciendo Pablo, todas esas preguntas que ustedes buscan las encuentran en un solo ser, en Dios. Y cuando tú pones a Dios en la ecuación, todo tiene lógica. Todo tiene lógica. Usando la teoría más conocida sobre la existencia, que es la teoría del Big Bang. ¿Ok? La teoría del Big Bang. Por millones de millones de millones de años no existía nada. Y cuando digo nada, es nada, no había ni espacio. No había nada. Y de repente vi una gran explosión y vino a existir todo. Bueno, pues ahí estamos leyendo, violando todas las leyes de la física que existen. Para que haya una gran explosión, alguien lo tuvo que haber provocado. En lo más simple de ese asunto. Y si pone a Dios en la fórmula, ya tiene significado. Si así quisiera irse por ese lado. Y entonces usted se da cuenta, necesito menos fe para creer en Dios que para creer que todo vino a ser por chiripa. Porque si creo en el Big Bang, alguien tuvo que haber provocado ese Big Bang. Y eso es usando la ciencia, usando la ciencia misma. Entonces en él tenemos todo lo que somos. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, ya está resumiendo, ya está llegando a una conclusión. Se fijó Pablo, dice, ok, ya que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, está diciendo Pablo, bueno, ya que sabemos quién es Dios y qué hace Dios, qué hizo y qué está haciendo, ¿cómo vamos a creer que a Dios lo vamos a poner en una forma de mármol? ¿Cómo vamos a creer que Dios va a estar en un pedazo de oro o de plata o de madera? ¿Cómo vamos a creer que Dios, que esa cosita representa o ahí está Dios? Es ilógico, es lo que está diciendo Pablo. Es absurdo. Estamos hablando de un ser que controla todo el universo, porque hizo todo el universo y se preocupa en los más mínimos detalles que de tu vida, los detalles más pequeñitos. Un Dios que, como dijo Pablo anteriormente, no puede ser encajonado en un edificio. Ahora, ¿cómo lo quieres meter todavía dentro de una estatua, de una figura? Dice, no es posible. Ahora, a esto sería la explicación más básica de que el ser humano se guía por sus 5 sentidos, ¿verdad? Y si el ser humano tiene algo que ver, algo que palpar, algo que oler, entonces el ser humano es más motivado a ser religioso, espiritual. Por eso, de hecho, todas las religiones tienen algo a qué honrar, a qué adorar. Algo me refiero a materia. Todas las religiones, con excepción del verdadero cristianismo. Todas las religiones. Usted dígame una religión y yo le voy a decir qué tienen que adorar. Algunas adoran su templo, su edificio, su lugar santísimo, le llaman salón del reino o le llaman el cuarto de la unción o como le llamen. Otros tienen alguna piedra por allá en Arabia Saudita que se inclinan hacia esa piedra, que la adoran. Otros tienen algunos
bueno, un montón de señores panzones sentados que también hacen cierta reverencia, más panzones que yo, y les hacen reverencia. Otras personas traen una cruz colgando en el cuello con un monito ahí, que sienten que ahí está la divinidad. El caso es de que, ¿por qué? Porque para creer en Dios se necesita despertar el sexto sentido. Para creer en Dios y para ser motivado a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no necesitamos los ojos, las manos, el olfato, el gusto, la vista. Para creer en Dios necesitamos al Espíritu Santo. Y si somos motivados por algún objeto, vamos a ser desmotivados por algún otro objeto. Si eso es todo lo que te motiva, algún lugar, alguna forma, alguna figura material, pues así de profunda está tu fe en Dios, ¿no? Pero dice Pablo, es ilógico. ¿Cómo creen ustedes que este Dios del asombroso que estamos hablando, el cual le da sentido a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro movimiento, cómo se va a atorar en una figura que no se puede ni mover, que necesita ayuda para ser llevada de aquí para allá? Entonces Pablo dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura en arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, dice, en otro tiempo se pasó por alto. Dios entendió la ignorancia del ser humano. Pero ahora, ¿cuál ignorancia si ya les llegó la revelación? Ahora, les digo que me googlean. Ahora, ¿cuál ignorancia va a pasar por alto si ya saben la verdad? O sea, cuando uno no sabe la verdad es diferente. Cuando uno cree, oh, aquí está Dios en este árbol, vamos a adorarlo. Pero cuando llega la verdad, la revelación, cuando te dice Dios, no es así, así, ya no hay excusa. Y no nomás eso, dice, ahora demanda a Dios que se arrepientan. La semana pasada hablé tantito de las mega iglesias, creo que fue la semana pasada o el jueves, ya no sé cuándo. ¿Sabe cuál es una de las palabras que se han excluido de las predicaciones? Y estoy generalizando cuando digo mega iglesias. Lógico que va a haber por ahí una que otra buena, pero una de las palabras que no se mencionan en las predicaciones de las mega iglesias es que se arrepientan. Arrepentimiento es algo que estamos quitando en nuestras predicaciones porque la gente se siente incómoda. Ay, no, yo vine por una bendición, no vine a estar ahí arrepintiéndome de lo que me gusta hacer. Y entonces, si queremos que la membresía crezca, tenemos que hacer que la gente se sienta cómoda. Y para que se sientan cómodas, pues entonces no hay que decirles que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Hay que decirles nomás que Dios los ama y que si tú le pides a Dios, Dios te da, y que Dios es bondadoso, es generoso y que es el dueño de todo el oro y la plata y te lo puede dar a ti si tú quieres, y cosas así, ¿no? Y que tú eres el hijo de un rey, por lo tal eres un príncipe, y cositas que se oyen muy bonitas. Pero todo eso es mentira sin arrepentimiento. El inicio de la salvación es arrepentirse. Arrepentimiento. Y usted ve la predicación de Juan el Bautista, fue arrepentimiento. ¿Ve la predicación de Jesucristo? Arrepentimiento. La predicación de Pedro, arrepentimiento. Del otro Juan, arrepentimiento. De Pablo, arrepentimiento. ¿Qué nos da autoridad? ¿Qué nos hace pensar que el día de hoy nosotros podemos predicar sin predicar arrepentimiento? Es absurdo. Dios quiere tener una relación con las personas, pero dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, si nosotros razonamos, que está razonando Pablo aquí, nosotros
Y sobre todo ellos que estaban en el Areópago, en el lugar donde hacían juicio, donde mandaban a muerte a las personas. Y entonces Pablo en este lugar de juicio les está diciendo, fíjense nomás, ¿ok? Ustedes lo que practican, ¿qué practicará Dios? Si ustedes le llaman a la gente a que dé cuentas, ¿Dios no nos va a llamar a que le demos cuentas? O sea, es ilógico pensar que nosotros exigimos justicia en nuestra sociedad, pero que Dios no va a exigir justicia en su creación. Entonces, Dios es mucho más avanzado de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y Pablo le está diciendo, tienen que alejarse de la idolatría, tienen que dejar todas estas cosas a un lado. Y le está diciendo a una de las naciones, a una de las ciudades más idólatras que existen. Dios no es un Dios que le puedes poner otros nombres. No le puedes poner Tlaloc, y no le puedes poner Moloc, y no le puedes poner Belcebú, y no le puedes poner un montón de diferentes nombres. Dios es único. No lo puedes disfrazar. Es uno solo. Nomás hay un solo Dios. Por lo tal, dice Pablo, debes de alejarte de la idolatría. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo Dios a través del mensaje de Pablo es que Dios está haciendo a cada uno de estos individuos que están escuchando el mensaje, tanto en ese tiempo como ahorita mismo, los está haciendo responsables de sus decisiones. Eres responsable, arrepiéntete. Así de responsable eres delante de Dios. Es lo único que te está pidiendo Dios, que lo aceptes, y para aceptarlo necesitas pedirle perdón. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y otra vez, ¿qué pasa si usted tan solo va unas cuantas 10 millitas arriba de la velocidad? ¿Tiene derecho el policía a mandarlo a corte? ¿Y por qué creemos que cuando nosotros rompemos la ley divina no tenemos que ir a corte? Es lógico, dice Pablo. Si nosotros mandamos a corte, a juicio a cualquier persona que está rompiendo las leyes terrenales, ¿cómo no va a pasar con Dios? Ahora está dando la respuesta también. Y dice que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Está hablando del testimonio de la resurrección de Jesucristo, que ahí es donde está nuestra salvación, es lo que nos salva del juicio. En Juan capítulo 5, cuando está Jesucristo hablando que es igual al Padre, en el versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y si usted se fuera hasta Apocalipsis capítulo 20, usted va a ver el juicio final. Ahora, en este momento ya es donde empiezo a perder a muchas personas, porque así como no les gusta arrepentimiento, tampoco les gusta escuchar juicio. Hoy no, juicio, esto está aburrido. ¿Y sabe por qué? Por lo que hablamos ahorita. La mayoría de nosotros creemos que todavía nos quedan unos 30, 40 años más de vida. Entonces, inconscientemente pensamos, ya me preocuparé del juicio cuando llegue a esos años. Así pensamos. O sea, si usted tiene una cita en la corte, muchas veces no se va a preocupar hasta que, ay, mañana tengo cita. El día anterior. Y es lo que queremos hacer con respecto a nuestra salvación. Me preocuparé entonces. No nos damos cuenta que hoy es un día antes del juicio. Hoy es la chanza. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Ya que nadie sabe más que solo Dios sabe cuánto tiempo van a vivir, hoy puede ser la última chanza para varios. Hoy es la chanza. Y entonces por eso Pablo aquí mismo está metiendo a Jesucristo. ¿Cómo me voy a librar? ¿Cómo me voy a escapar? Supongamos que usted rompió la ley y por haber quebrado la ley civil en la ciudad donde vive, ahora tiene usted una deuda muy grande.
¿Ok? El juez le dice, tiene que pagar $2 millones ahorita mismo. Y le estoy dando una cifra baja. Y si no, que se quede zambutido en el calabozo hasta que pague su deuda. Así es como dice la Biblia, ¿eh? Hasta que pague su deuda. Y usted dice, ¡ay! Ahora sí estoy en problemas. Porque 1 millón o 2 millones, ¿de dónde lo saco? ¿Cuánto podría sacar usted para pagar esa deuda que tuviera en este instante? Usted diría, yo vendo mi carro, vendo la casa. No, pues hasta los hijos y todavía no me completo. No se completa. ¿Cuántos de ustedes tienen 1 millón? Mi brother Fred tiene 1 millón por ahí. Tiene 2. Él sí puede. No podríamos. Ahora, cuando estamos hablando del juicio delante de Dios, la palabra de Dios dice que la deuda es tan grande que nadie la puede pagar. Es tan grande, dice la palabra de Dios en Isaías, que nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia. No hay pago que complete para pagar cuando estemos delante del trono blanco, cuando estemos dando juicio, cuando nos estén dando juicio, cuando se nos esté pidiendo cuentas. En ese momento, por eso entró Jesucristo. Y Él es nuestro abogado, nuestro representante. Y es el que nos reemplaza. Es la salvación expiatoria de Jesucristo. Él dice, yo respondo por Él. O sea, yo pago por Él. Yo le doy los 2 millones. Jesucristo sí tiene los 2 millones para pagar. Él sí tiene el billete para pagar. Entonces de eso está hablando. La palabra de Dios dice, vamos a dar juicio y la paga del pecado es. ¿Y quién murió en lugar de nosotros? Jesús murió por nosotros. Entonces puede hacer que usted todavía viva otros 80 años más, sobre todo la bebé, con el favor de Dios. Pero nadie se lo garantiza. Nadie se lo garantiza. Y de eso está hablando Pablo. La única manera de que pases el juicio bien es que Jesucristo pague por ti, porque Él fue el que murió y resucitó. O sea, Él ya pagó la deuda. Y así es como termina, fíjese. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, este locuaz, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, al final de todo, fueron pocos los que creyeron. Hubo uno del Areópago, Dionisio, una mujer Damaris y otros. Pero dice que, ¿qué es lo que los alejó? La resurrección de los muertos, cuando escucharon que Jesucristo resucitó. Porque en su filosofía era el que muere, ya se queda muerto. Nadie vuelve después de la muerte. Y ese pensamiento, esa idea fue lo que los mantuvo para venir a Jesucristo. Cuando escucharon la resurrección de los muertos. Jesucristo fue el único que bajó hasta lo profundo, dice la Biblia, y ascendió, para que nosotros ya no tengamos que morir. Por eso Pablo vuelve a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ya la deuda ya se pagó. De hoy en adelante, desde que Jesucristo resucitó en adelante, el único que no tiene su deuda pagado es aquel que rechaza el pago que hizo Jesucristo. Pero todo el que acepta a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, por lo tal se arrepiente, ya tiene su deuda pagada. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Esos son los que no aceptaron. Aquí están. Cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban. La palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y sabe que ese es el problema a lo mejor que llegamos a tener, donde nos creemos tan sabios que nos llegamos a creer más sabios que Dios. Y es ilógico. O sea, ya que no entendemos algunas cosas que hace Dios, no las aceptamos como verdad.
¿cómo va a resucitar? Así las personas dicen, ¿cómo van a nacer de una virgen? ¿Cómo va a caminar sobre agua? ¿Cómo nomás va a decir que se haga y se hizo? No entendemos cómo. Entonces asumimos que no es verdad. Pero si entendiéramos todo cómo se hizo, pues seríamos dioses. O sea, esas personas no las pudiera satisfacer. Si supiéramos cómo Jesucristo transformó el agua en vino, diríamos, pues yo también lo puedo hacer. No, pues sí, yo sé cómo lo hizo. Si supiera cómo enderezó al torcido, al cojo, al paralítico, no, pues yo también puedo. No es Dios. Pero como no sabemos, decimos, no, es mentira. Oye, pues nadie te agrada. O sea, nada te convence, es cierto. Nos creemos tan sabios que la revelación de la cruz, de la resurrección de Jesucristo, es locura. Porque no la entendemos, porque no la comprendemos. Y eso fue con lo que pasó aquí en el Areópago. Pablo se aventó una predicación asombrosa. Les dijo quién es Dios y les dijo cómo llegar a Dios, cómo tener una relación con